Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy. Romanos 3:4 nos debe recordar constantemente que todos los planes de Dios para esta nación y la nación de Israel se van a cumplir al pie de la letra. ¿Sabe lo que eso significa, no? Que conforme a como Dios dispuso, así se hará. Aún cuando ya hay algunos que están rumoreando por ahí, de rumores, ¿no? Pero yo creo que están fuera de sí. Aquí no creo que en Alamogordo están rumoreando de una posible guerra civil. Y los que históricamente conocen estas cosas saben lo terrible que es eso y saben que esas cosas pueden suceder otra vez. Pero otra vez, digamos Romanos 3:4. Vamos a creerle a Dios, primeramente. En varias ciudades grandes y en diferentes estados de la Unión, como les dije, se ha hecho sentir el odio y el estado de ánimo de los ciudadanos y residentes de este país. A menos que usted esté encerrado en una caja y no ha escuchado las noticias, no ha visto lo que se está diciendo, lo que está ocurriendo. Gracias a Dios por Alamogordo. Esta mañana comentaba un poquito sobre la bendición que tenemos nosotros aquí en Alamogordo, Nuevo México, en este terruñito pequeño, aislado en el desierto. Pero no es así, amados, en ciudades como Chicago, ciudades como Boston, ciudades como New Orleans, ciudades como Miami, Los Ángeles, ciudades como San Francisco, y no hablar lo que está ocurriendo en otros lugares. La violencia y la división se ha volcado en las calles y lugares públicos y amenaza la existencia misma de nuestra democracia. ¿Cuántos alaban a Dios? La democracia no es perfecta, pero es lo mejor que Dios nos ha permitido tener. Y aún la democracia tiene sus defectos. Y quizás esos defectos se están haciendo notar en estos tiempos en que estamos viviendo. Pero recordemos, yo creo que Romanos 3:4, Dios lo dejó para que confiemos plenamente en Él. Y que lo que las plataformas de los gobiernos, aunque seamos la nación más poderosa de la tierra, más bendecida de la tierra, y no hay mejor país que estar que en este, cuando la cosa se ponga aún peor, dele gracias a Dios por pisar este suelo norteamericano. No tengo nada en contra de Canadá. Aquí tenemos personas que están viviendo en Canadá en estos momentos, y Canadá es un hermoso país y las cosas están mucho mejor que en otros lugares. En México hay veces que las cosas mejoran, empeoran, pero aún la República Mexicana está entre los 12 países más ricos del mundo. Que esté mal distribuido el capital es otra cosa, pero México tiene, y México es grande. Entonces hay otros países que no son tan afortunados. Esa violencia en nuestro país, en nuestras calles, se ha volcado en estos lugares públicos y amenaza la existencia misma de nuestra democracia. La Casa Blanca, lo que decimos the White House, Washington, hoy se sienta sobre un gobierno fatalmente dividido, fatally divided, fatalmente dividido, sin esperanza alguna de reconciliación. A ese punto hemos llegado. Y esto se puede ver, se puede respirar, se puede sentir el odio, la división que hay sobre un presidente, digamos, que no es político y ha metido las manos en algo que quizás él no sabe cómo manipular, porque no se puede manipular como se manipulan los negocios normalmente, sino que está controlado por un sistema democrático que tristemente se ha ido corrompiendo poco a poco hasta lo que hemos llegado hoy. No hay una solución. Hay muchas personas que se creen estar bien y son sinceros, correctamente, están bien en lo que ellos piensan, pero el dicho dice que hay
suceden que a veces están sinceramente equivocados. Tenemos que tener cuidado con estas cosas, y Romanos 3:4 nos va a mantener, y le voy a dar otros versículos más que les van a ayudar en estos momentos. Es tiempo de leer la Biblia, no que no la haya leído, pero es tiempo de leerla más pausadamente. Le decía yo a Efraín en su habitación en el hospital, es tiempo de sacar tiempo aparte a solas con Dios y hablar y meditar con Dios. El Espíritu Santo es una realidad. Es Dios aquí en la tierra. El Espíritu Santo nos habla siempre a través de la palabra. Y cuando meditamos en Dios, Él se encarga de darnos el consejo o la divina respuesta, como solían decir en otros tiempos. Es un momento de debilidad crítica en la historia de esta nación. Y el terrorismo europeo, la pastora mencionó, y en el Medio Oriente, lo que ha estado ocurriendo, ha tomado nota de esa vulnerabilidad. La nación está vulnerable, como un ave con un ala herida, como un ave con un ala caída, ¿no? Y en Siria y en estos países que son antidemocráticos, anticapitalistas, han notado esa vulnerabilidad. Y tenemos nosotros que confiar en Dios, porque es lo que va a sostener esta nación en pie, como lo ha hecho desde hace unos 300 años atrás. La caída de la democracia, y tengo que mencionarlo en Venezuela, porque hoy se acaba de disolver el Parlamento. Venezuela no tiene Parlamento. Quiere decir que Venezuela ya es una dictadura. Y si hemos visto problemas y crisis y desesperación, era el principio de esos dolores. Y vamos a confiar, porque los demás países alrededor de ella no quieren la intervención de esta nación, la ayuda que le podamos dar, aparentemente. Tenemos que estar orando, como decía la hermana Mary, por la situación en Venezuela. Los venezolanos se parecen mucho a nosotros, somos una mezcla. Y hablamos de manera parecida. Ellos en realidad están pagando el precio por lo que se ha hecho ahí. Esto que ocurre en Venezuela no ha podido llegar en un peor momento. No se diga también el desarrollo de estas armas nucleares por países enemigos de la libertad de la expresión y enemigos de la libertad del culto que nosotros gozamos. Y sabemos que esto es una realidad que no le podemos dar marcha atrás al tiempo. El tiempo se mueve hacia adelante. Y es lo que estamos viendo en países como Corea del Norte, ¿no? Y ahora, ¿no?, se ha hecho sentir a manera global la capacidad que ellos tienen con el poderío nuclear que poseen, aunque es mínimo en estos momentos. Tal vez esto está afectando seriamente al pueblo de Dios, aún en la pequeña ciudad de Alamogordo. Puedo notar eso. Y sus alrededores. Que no cunda el pánico, que no pregunten por qué a mí, por qué suceden estas cosas. Es que está en el ambiente, amados. Y gracias a Dios nosotros estamos aquí como bajo una cúpula, que Dios nos ha bendecido y bueno, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, dice el dicho. Yo pregunto a aquellos que quizás se mueven a una ciudad como Chicago o una ciudad como Miami o Los Ángeles, se dan cuenta entonces, ¿pero qué es esto? Y quizás agradezcan más la ciudad de Alamogordo y el estado de Nuevo México, con nuestros defectos y con nuestras faltas, pero así es. Dios le ha dado cierta gracia a los desiertos y el pueblo de Dios siempre termina de una manera u otra en el desierto. ¿Se ha dado cuenta de eso bíblicamente? Pero vamos a darle gracias a Dios porque todas las cosas obran para bien a aquellos que temen a Dios. Esto, digo otra vez, ha afectado seriamente a algunos en esta ciudad y en sus alrededores. ¿Por qué, nos preguntamos, nuestros problemas van en aumento? Se preguntarán algunos. ¿Por qué a mí me están sucediendo estas cosas adversas? Dicen, ¿no? Vamos a confiar. Hay un viejo adagio, un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Y otro que dice que no, ni tampoco hay guerra que dure 100 años. Sí, es cierto.
Es cierto que la situación se está poniendo crítica en nuestra nación, pero también en las demás naciones de la tierra. Lo que está ocurriendo no es solamente exclusivo de Estados Unidos de Norteamérica. Esto está ocurriendo por todos los lugares. España, que no esperaba que los de ISIL le dieran un golpe, se lo acaban de dar. Y ya están buscando históricamente qué pasó, ¿no? Parece que los del ISIL tienen algún interés histórico en esa península ibérica, ¿no? En la España, de la cual nosotros de una manera u otra, querramos o no, tenemos algo por ahí que nos dejaron ellos. En nuestra genética, les quiero decir. Como pueblo de Dios, tenemos que aprender a vivir por la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el enemigo tentó al Señor en el desierto, ¿no? Lo tentó con cosas físicas, lo tentó con cosas materiales, lo tentó con cosas que se podían ver. Y la respuesta del Señor no pudo ser mejor. Él es el autor de la misma palabra que sale de su boca. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no cae en tierra, jamás. No retorna a su boca vacía, jamás. Sino que hace conforme a lo que Él la declaró. Él dijo, llamaré las cosas que no son como si fuesen. He aquí, dice el Señor. Y así los profetas aprendieron a confiar en Dios. Y aprendieron a no quizás enorgullecerse en ese orgullo santo. No aprendieron quizás a gozarse indirectamente cuando la mano de Jehová caía pesadamente sobre los impíos y sobre los pecadores. Aprendieron a tener misericordia. Aprendieron a decir, grande es la misericordia de nuestro Dios. ¿Quién sabe? Dios dio, Dios quitó. Pero su misericordia es grande para aquel que se arrepiente, para aquel que ensancha su corazón para creer su palabra, para aquel que abre su ser, su alma, su espíritu, todo su ser al Espíritu de Dios. Y decirle, heme aquí, ayúdame, Señor, porque yo a la verdad no sé cómo vivir, no sé cómo hacer las cosas. Los pecados, como decía el rey David, me persiguen. El pecado está a la puerta, la tentación está a la puerta y no sé cómo responder. Solo tú, Señor, limpia mi corazón. Ayúdame a tomar decisiones correctas. Ayúdame, Señor, a hacer lo que a ti te agrada, ¿no? Y recordar siempre que cualquier tentación que venga, cualquier prueba que pueda venir a nuestro alrededor, Dios siempre ha dejado una grieta, una puerta abierta, una salida para que sus hijos y sus hijas escapen por ella, como el que clama fuego, salga por la salida. ¿Me entiende? Así Dios nos ha bendecido en nuestra debilidad, porque somos humanos y estamos expuestos a la debilidad, pero con Dios todo es posible. Con Dios podemos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo aunque la carne quiere vivir. Lo que quiero hacer, lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Ay de mí, ¿quién me librará de esta carne, de este cuerpo? Pero he ahí el poder de la gracia del Señor para sustentarnos. Bástate con mi gracia, Pablo, que mi poder se perfecciona en tu debilidad, aún en nuestras enfermedades. Las enfermedades vienen, y hace unos días atrás les hablé que a veces le echamos la culpa al diablo por alguna enfermedad y no es asunto del diablo, es asunto de genética, es asunto de alguna maldición, porque Dios visita el pecado de los padres hasta la tercera y la cuarta generación. Así es Dios. Y Él lo advirtió claramente en su palabra, pero tiene que leer la Biblia, tiene que informarse usted, tiene que enterarse bien de los planes de Dios, porque su palabra siempre será medicina a nosotros. Como pueblos entonces, como pueblo de Dios, necesitamos aprender a vivir por la palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos prepararnos conforme a los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Conforme a estos tiempos, ¿no? Y conforme a las señales que estamos viendo. Jesús habló mucho de señales, estas señales, ¿no? Mirad aquí, mirad allá, sabed que el viento sopla de aquí, que el viento hace esto, hace lo otro. El espíritu es como el viento, no sabemos de dónde viene ni a dónde va,
No, lo que Dios quiere es que tengamos misericordia con nuestro prójimo, que temamos a Dios, que confiemos en Dios y que le dejemos el resultado al Señor. Y si alguno resbalara y si alguno cometiera alguna falta, abogado tenemos en Cristo Jesús. Tenemos a alguien que intercede por nosotros. Mientras hay alguien que nos acusa continuamente, tenemos a alguien que está a nuestro favor continuamente. Cristo le tapa la boca al diablo, al querubín caído. Tenemos que estar conscientes de estas cosas. Y además de eso nos ha dado ángel. Creo y les dije anteriormente, cada uno de nosotros tenemos nuestro ángel. No lo vemos, pero está a nuestro lado. Y está ahí con una misión de Dios, porque son mensajeros que Dios nos ha concedido. Lo primero que tenemos, o necesitamos, mejor dicho, hacer en tiempos difíciles es ponernos a cuentas con Dios, ¿no? Y aquí, pongáis a cuentas conmigo. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, ¿no? Resguardarse bajo Él mientras su brazo está extendido. Bienaventurado el que está bajo la sombra del Omnipotente. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Oiga esto, para los que no están sirviendo a Dios, no creo que aquí no haya de esos, pero lo tengo que decir también. Para los que no están sirviendo a Dios con sus vidas, el consejo es más directo y sencillo. Como diríamos, al punto, ¿no? Al grano. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios, quien tendrá de ti misericordia. Me gusta en el hebreo la palabra teshuvah, que implica lo que el arrepentimiento verdaderamente quiere decir. Es darte la vuelta. Regresa a Dios, quien te vio cuando estabas en el vientre de tu madre. Como dice la palabra, mi embrión vieron tus ojos, oh Jehová. Tú me hiciste, Señor. Entonces, lo que Dios quiere es que nos regresemos. Nunca es tarde, amados, nunca es tarde. Ahora, una vez la persona, el ser humano pasa por el umbral de la muerte, ya no se puede hacer nada. Si algún creyente le da las espaldas a Dios y entra, ¿no?, en el engaño de la apostasía, no se puede hacer nada. Pero esa es la excepción, no es la regla. Está determinado al hombre morir una sola vez y después de esto el juicio. Hay esperanza, hay oportunidad de que antes que las cosas comiencen a cambiar más drásticamente y llegue hasta las ciudades pequeñas, no tenemos el tiempo y la oportunidad para ponernos a cuenta con Dios y Él nos dará el plan. Él nos mostrará qué hacer. Si hay un púlpito que teme a Dios, si hay un lugar donde hay temor de Dios y no están buscando la fama, el nombre, el dinero y esas cosas, no están buscando la política religiosa, no están buscando, no, a veces escucho personas hablando, personas de alto calibre, personas que deben de saber mejor, y lo que están diciendo es como palabras que se lleva el viento. En realidad, en los tiempos en que estamos viviendo, cuando hay que estar hablando como aquellos hijos de Isaacar que podían discernir los tiempos, y por eso David el rey los llamó y los consultó. Quiero los 200 hijos de Isaacar registrados, los quiero aquí en mi oficina hoy. Los sentó y le dijo, a ver, háblenme los secretos de Dios. Háblenme el corazón de Dios. Y David era profeta, David era rey. Pero así es como Dios hace las cosas para que nadie se gloríe. No le envió a Natán, no le envió a un profeta a consultar a David por su gran pecado. Un profeta que expuso su propia vida al entrar a la oficina de David y contarle una historia. No directamente, pero cuando David se dio cuenta, dijo, ese hombre es digno de muerte. Entonces el profeta le dijo, David, ese hombre eres tú. Así es como se habla, así es como se dice. Pero Dios necesita un pueblo que ya no esté buscando de un lugar para otro el sentir, ¿no? Porque han hecho de la iglesia y del evangelio algo como político, por decirlo así. Como está el gobierno de la nación, como está la democracia de esta nación, me temo que así están algunas denominaciones, si no todas. Iglesias y grupos por ahí y por allá, todos tendrán que darle cuenta a Dios. Pero mi pueblo pereció por falta de conocimiento.
Hay de aquellos por quien viene el tropiezo. Hay de aquellos que tuvieron la posición y el lugar para hablar la palabra de Dios, como Dios quería hablarla por el Espíritu Santo en nuestros tiempos, pero tuvieron temor del que iba a dejar de diezmar, temor del que iba a dejar de ofrendar, temor de las elecciones en aquellos lugares que se hacen elecciones, temor de que no me aceptaran el resumen para ser un pastor, temor de no enseñar lo que debo de enseñar en la universidad, en el colegio, en el instituto. Y así está la situación hoy en día. Pero Dios no puede ser burlado. Entonces esto es fruto. Estamos cosechando lo que ya se había sembrado desde hace tiempo atrás. Y que Dios nos ayude. Porque aquí no hay nadie capaz. Somos incapaces. No tenemos la medida para hablarle al pueblo de Dios como Dios quiere. Ni aún Moisés. Hasta se puso gago. Yo a veces me pregunto, ¿sería gago o se puso gago en ese momento? ¿Sabe lo que es gago, no? Tartamudo. Pero Dios siempre tiene un Aarón, cuídate. Entonces, para los que no temen a Dios, el consejo es directo. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios, Teshuvá, quien tendrá de ti misericordia. Para los demás, ponernos a cuenta con Dios no será algo pesado ni difícil. Tenemos la gracia y tenemos la puerta abierta. Lo que usted tiene que hacer es ejercer su libre albedrío y arrepentirse y venir clean, como dicen, delante de Dios y dejar el resultado al Señor. Para nosotros no será pesado ni difícil, más bien será como la aplicación de un medicamento que nos hará bien y nos traerá restauración. Lo podemos creer. Mi palabra es medicina, ¿no? A tus huesos. Por sus heridas fuimos nosotros curados. Esa palabra llega a los tuétanos. Esa palabra llega a nosotros, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Traza la verdad, traza el camino. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Esa palabra es nuestro sustento y la tenemos viva y eficaz. No es palabra muerta, letra que mata. Tenemos la palabra viva y eficaz por el Espíritu Santo, que está con nosotros y en nosotros, aún con nuestros cuerpos débiles, aún con nuestra naturaleza caída, aún cuando nos enojamos y ofendemos, aún cuando pensamos cosas que no debemos de pensar. Y en lugar de alejarnos de las oportunidades, quizás nos acercamos a ella. No, hagamos y seamos sabios, hagamos como David, que aprendió a servir a Dios siendo una persona vil. Jesús dijo, el que esté libre de culpa, lance la primera piedra. Alguien que trataba con las prostitutas, alguien que trataba con los fariseos, alguien que trataba con hipócritas también. Pero Jesús vio más allá de su necesidad y les dijo la verdad, porque sabía que tenían su libre albedrío y ellos tendrían que elegir. Todos ellos, sin excepción. Tú también y yo también. Escoge lo bueno, escoge lo que Dios quiere. Domina la carne, domina la situación, domina lo que te está tratando de dominar a ti. Quizás ahora será el temor y el miedo de lo que pueda pasar. Y eso es terrible porque tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos familia. Y nos preguntamos, ¿qué viene? Ya estamos llegando a septiembre. ¿Qué viene? Comienza un nuevo año judío. Y para este país, diciembre termina con el 2017 y comienza el 2018. ¿Qué viene? Tenemos que estar preparados porque el mañana no le está garantizado a nadie. Pongámonos a cuentas que no será algo pesado ni difícil. Será como una aplicación de un ungüento que viene de Dios. Medicamento que nos hará bien. Que nos disciplina, sí. Que nos reprende, sí. Pero para los que temen a Dios, todas las cosas, toda la medicina de Dios es buena. ¿Usted la quiere? Yo la quiero. El Salmo 37, y usted estaba esperando. El Salmo 37 fue escrito para tiempos de dificultad. Claro, no se me ponga ahora a leer todo el Salmo 37, léalo en su casa. Pero aun cuando el impío parece prosperar y todo le va bien,
tenemos las promesas de Dios en su palabra. ¿Y cree usted quién escribió el Salmo 37? David, el rey. Aunque si usted se da cuenta, en Job 21 se habla de que los malos prosperan en gran manera. Job se dio cuenta de esto, los malos prosperan. En Proverbios 24 se habla y se nos recuerda, no tengas envidia de los que están en el mundo. ¿Cuántas veces luchamos con eso? Porque vemos que los que están en el mundo prosperan, o nos levantan la envidia porque ¿cómo ellos les va tan bien y tienen tanto y nosotros a veces somos el espectáculo del mundo, como decía el apóstol Pablo? Aquí vamos, ¿no? ¿Sabe cuál es el secreto? Aprenda a tener en abundancia, o aprenda también, y aprenda, mejor dicho, a tener escasez. Si viene la escasez, aprendemos. Si viene el Y2K otra vez, aprendemos. Si vienen las preocupaciones de lo que se está hablando para mañana, aprendamos. Y Dios les va a mandar las nubes para que no puedan ver el eclipse solar. Porque Dios, que hizo los eclipses, también hizo las nubes. En Proverbios 24 también se nos habla que no tengas envidia de los que están en el mundo. David, el rey, vio la caída de los impíos y la provisión de los justificados. Él la vio. ¿Acaso no dice Romanos 5:1? Justificados pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Pero esa paz es una paz completa. No es la paz que el mundo da, es una paz que lo llena todo. El shalom, shalom que Él estableció desde un principio. Paz. Justificados pues por la fe, ya no es por obras. No es lo que puedas hacer, no puedes confiar en tu habilidad, no puedes confiar en tu talento, no puedes confiar en cómo Dios te hizo. Porque a unos los hizo de una manera y a otros de otra. Pero todos debemos de conformarnos tal y como Dios nos hizo y darle gracias a Dios. Cada cual tiene su gracia, cada cual tiene su belleza, cada cual tiene, ¿no?, algo especial de parte de Dios. Somos justificados, y David vio eso, no por las obras, sino por el Señor que Él vio a su diestra, al invisible Dios. Porque es una paz, oiga bien, de saber que Dios suplirá todas nuestras necesidades. ¿No? Cuando llega el matrimonio, le preguntan en las buenas y en las malas, ¿verdad? Y somos prontos para decir, ok, sí, en las buenas y en las malas, está bien. Pero la realidad después puede ser otra. Saber que Dios va a suplir nuestras necesidades en las buenas y en las malas. Es la paz de saber también que Dios es nuestro pastor y nada nos faltará. Salmo 23. Dios es nuestro pastor. Nada nos faltará. Es la paz de saber que aunque un ejército se levantare contra mí, no temerá mi corazón. Lo cantamos a veces. Hoy por lo menos yo lo canto a veces. Cuando me siento triste o algo, saco la guitarra de noche, la hermana Mary no me escucha porque me voy a otro cuarto y le digo al Señor, aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado, porque una cosa yo sé y esa buscaré. Y es lo que usted ha hecho en este día. No importa que un ejército se levante contra esta nación, estaremos confiados, no temerá nuestro corazón. No importa que se levanten guerras con los ataques que están ocurriendo por todo el mundo. Oramos por España y deben de estar súper preocupados porque ellos no esperaban este golpe. Y quizás los españoles para eso son buenos. Ahora no saben qué hacer de momento porque le pegaron cuando ellos no esperaban que le pegaran de esta manera. Pero es que así está el mundo, que se den cuenta. No hay país que esté exento a lo que los terroristas puedan o quieran hacer. Aunque se levanten las guerras, estaremos confiados porque hemos aprendido y sabemos ponernos a cuenta con Dios. Lo procuraremos hacer en todo momento, porque eso es lo que Dios quiere. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. También, que no dejen de congregarse. Decirle a Dios, no dejaré de congregarme como algunos, aquí no hay esos, ¿no? Como algunos ya tienen por costumbre, o quizás brillan por su ausencia, ¿no? Y es la realidad porque somos humanos. Esas son prioridades. ¿Cuántas veces les he hablado de las prioridades, no?
Algunos dejan de congregarse por la razón que sea. Bueno, no es a mí quien tendrán que darle cuenta, pero llegará el día que tendrán que mirar al portero, al Dalet. ¿Se acuerdan que les enseñé sobre el Dalet, la puerta? Jesús dijo, yo soy la puerta, tienes que entrar por mí. Tienes que verle. Y en ese momento quizás Él no te guiñe el ojo, no creo, pero yo espero una sonrisa. Y si no, que yo pueda decir dentro de mí, hice todo lo posible, lo que estaba a mi alcance. Perdóname, Señor, por todo lo que pude haber hecho y no hice, pero mi intención fue para bien en mi corazón. Y Él te va a dejar entrar y te va a decir, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es necesario que busquemos a Dios, estar en su casa cada semana. Sí, porque ya no podemos decir todos los días como David, porque algunos se echarán a reír, irónicamente, ¿no? ¿Todos los días, pastor? Bueno, estar en su casa cada semana y disponer nuestro corazón para servirle a Él, y esto sí, que lo puedes hacer todos los días de tu vida. No tienes que estar aquí, bajo este techo, para servirle a Dios. Dios espera que lo hagas todos los días de tu vida, donde quiera que tú estés. Donde quiera que estés, a donde quiera que vayas, de donde quiera que regreses. ¿Vamos? Porque como dijo David en el Salmo 37, esto aplicaré a mi vida. David lo aplicó, por eso lo escribió. Ahora y en los días de adversidad. Y solamente voy a mencionar 2 versículos, el 18 y el 19. Porque David vio esto y llegó a decirlo sobre los que temen a Dios. Verso 18 y 19 del Salmo 37. Conoce el Señor. Y este conoce es en intimidad. Conoce verdaderamente. No es algo externo, no es un hi-bye. Es conoce. Nos sentamos a la mesa. Hablamos en las buenas y en las malas. Quizás no me querías escuchar, pero me escuchaste. Quizás yo no te quería escuchar a ti, pero te escuché. Y nos sentamos a la mesa. Al estilo oriental, como hacen los orientales con ese café, ¿no? O ese té poderoso, donde se sientan a hablar y todo lo demás puede esperar. Y a veces nos hace falta a nosotros dejar que Dios entre en nuestro espacio, dejar que Dios entre a nuestra vida, se siente a la mesa, como Él dice, hasta lo dice en Apocalipsis. He aquí estoy a tu puerta. Please, let me in, déjame entrar. Y voy a entrar y no vengo solo. Conoce el Señor los días de los perfectos. Perfectos. Justificados pues por la fe. Perfectos físicamente, lejos de la verdad. Pero perfectos por dentro, en intención, con un corazón contrito y arrepentido, claro que sí. Él lo sabía mejor que nadie. David. Conoce el Señor los días de los perfectos y la heredad de ellos para siempre. Hay heredad, hay una promesa, hay un pacto que Dios no solamente lo hizo con Abraham, lo ratificó a través de Jesucristo. Y nos lo ha dejado a nosotros y nos los recuerda por medio del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que está con nosotros y en nosotros. Ese es Dios. Y continúa diciendo, y recuerde, amados, que este pacto es para siempre. Hay una eternidad ahí a la cual vamos a entrar. Quizás algunos entiendan, vamos a regresar porque salimos de Dios en su misericordia y nos dio el libre albedrío para que pudiéramos servirle a Él. Y ciertamente nos formó del polvo de la tierra, pero nos sopló de su aliento, de su espíritu, y nos hizo alma viviente. Dice la palabra que el espíritu vuelve a Dios. ¿Quién lo? No serán avergonzados en el mal tiempo. Mire usted, las cosas se están poniendo un poquito grises nada más allá afuera. No vamos a vivir por la emoción, no vamos a vivir por lo que están hablando esos por ahí, hasta los agoreros tipo Walter Mercado no hablan y el mundo los oye y dicen cosas y la gente corre y dice y atiende y tan difícil que se les hace creer la palabra viva y eficaz de Dios.
Pero sale cualquier charlatán por ahí, ¿no? Cualquier espíritu pitónico, porque hay espíritus pitónicos por ahí, pero solamente saben medias verdades, solamente saben confundir, solamente saben sacarle el provecho, sacarle el jugo, como se dice, ¿no? El zumo, como decían allá en España, a la gente. Y hay que tener cuidado, usa la palabra de Dios y tápale la boca a los que hablan iniquidad, hablan con engaño. Recuerda esto, Dios siempre será veraz. No serán avergonzados en el mal tiempo, aunque estemos pasando por un mal tiempo. Y en los días de hambre, según esta versión que tengo, dice, en los días de hambre serán saciados. Supóngale que tengamos que entrar a algún tipo de Y2K otra vez. Aquello fue una práctica, un drill, como dicen en inglés, un ensayo, ¿no? Pues si tenemos que prepararnos para, no sé, un mes o 2 o quizás 3, lo hacemos. Pero no vamos a desesperar, no vamos a estar comiendo huevos en polvo todo el tiempo. No, ni carne seca. Dios tiene un plan, amados, y el plan lo tiene con Israel y lo tiene con la nación que bendijo a Israel y le abrió las puertas a Israel. Y ahí estamos nosotros, usted y yo, en Estados Unidos de Norteamérica, la nación más bendecida de la tierra, la cual Dios separó para estos momentos en que estamos viviendo. No ofensa para México ni Canadá, ni Puerto Rico, aunque Puerto Rico es parte todavía de Estados Unidos, yo espero. ¿Me está entendiendo? No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Quiere decir que Él pondrá el bocado de pan en nuestra boca, de alguna manera. Confía en Dios. Nos dará la taza de agua para que no perezcamos como los impíos. Dígale a Dios, no me dejes morir en este desierto, en tiempos de crisis, en tiempos de angustia. ¿Me está entendiendo? Porque hay mucho trabajo que hacer, amados. Y van a correr a ti. ¿Se han dado cuenta lo que Dios nos dejó saber con su pueblo Israel? ¿Cómo correrían 10 a un judío buscando consejo? Oiga, he aquí al pueblo de Dios, creyentes, judíos o no, son creyentes y tienen al Espíritu Santo. Hay judíos que no tienen al Espíritu Santo todavía, porque están debatiendo si Jesús de Nazaret era o no era. Si han de esperar a otro, como dijo Juan el Bautista. ¿No? ¿Me está entendiendo? Usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Si 10 van a buscar a un judío, ¿no? ¿Cuántos entonces buscarán a una persona, hombre o mujer, llena del Espíritu Santo? Tal vez 1000. Porque para Dios uno es como 1000, 10. Entonces, aún en tiempos de escasez que pueden venir, ya lo hemos visto, Dios suplirá nuestra necesidad. Porque Dios examina tu corazón continuamente. Por eso no le desees mal a nadie. Y repito esto otra vez, ama a tu prójimo y ama al Señor con todo tu ser. Somos humanos y a veces tendemos a pensar, algunos lo hacen abiertamente, se aprovechan de la debilidad de otros. Y no debemos nosotros aprovecharnos de las circunstancias. Seamos simples, seamos misericordiosos, simples, seamos transparentes y hablemos la verdad. Entonces, si hacemos esto, Dios que examina nuestros corazones, Él nos va a recordar por su palabra las promesas que Él nos ha hecho a nosotros, porque somos su heredad. Y tenemos que comenzar a pensar en términos de heredad, amados. Hay una heredad para el pueblo de Dios. Esto que está aquí es temporero, esto que está aquí es como un espejismo nada más, que hoy está y mañana no. Y el cuerpo, aún el cuerpo es como un espejismo en cierta manera. Lo que está dentro del cuerpo es lo que vale, es lo precioso, es lo eterno. Una heredad para que vivas en paz, tú y los tuyos, o sea, los que temen a Jehová. Cuando las cosas comiencen a ponerse difíciles,
como en esta generación, y cuando haya escasez en tu economía, recuerda esta promesa de parte de Dios. Él lo hará. Tal vez te están ocurriendo algunos inconvenientes en tu vida o en tu salud que no tienen explicación. Y eso nos pasa o nos puede pasar a todos. Inconvenientes en tus finanzas, en tu matrimonio o en tu familia, con tus hijos. Y es que la nación donde nos ha tocado vivir, esta nación está sufriendo algunos ajustes. ¿Sabe lo que son ajustes? A veces la polea está un poco suelta y hay que apretarla, ¿no? Hay que hacer un ajuste y esa tensión se siente. Y estaba más fácil antes con la polea suelta, la correa suelta. Pero ahora se ajustó y hay que ajustarse otra vez a esa tensión que es la manera en que Dios lo estableció originalmente. ¿Me entiende? Esta nación está sufriendo algunos ajustes de parte de Dios porque no tiene temor. No tiene temor de Dios. Y ha sido escogida para que tuviera temor de Dios. Esta nación ha cruzado el camino donde podía arrepentirse y reconciliarse con Dios, pero no lo ha hecho. Tenemos el Salmo 37, el Salmo de David, que vio a los malos recibir su retribución, mientras los justos miraban que los impíos eran prosperados. Lo vio Job, lo vio el salmista, lo vio el autor de Proverbios, lo vio Pablo y lo vemos nosotros hoy. Pero no hay nada nuevo. Dios no quiere que tengas envidia de ellos, ni que desees lo que ellos tienen, porque eso es temporero. Desea lo que no se puede ver. Desea lo invisible de Dios. Porque aún Pablo vio y dijo, Jesús de Nazaret es la imagen del Dios invisible. Luego se escribió también que aquellos grandes héroes de la fe que se mencionan en Hebreos, Moisés entre ellos, continuaron hacia adelante, mirando el horizonte, sin mirar atrás, mirando el horizonte, como viendo al invisible Dios. Y eso le añadió días a sus vidas. Le añadió dolor, le añadió sufrimiento, pero sobre todo, oiga bien, le añadió propósito. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Y tenemos nosotros propósito, que el que ha de venir vendrá. Entonces, tú le digas a tu marido, tú le digas a tu esposa, no, tenemos propósito. Le digas a tus hijas, le digas a tus hijos, tenemos propósitos. Y yo en mi casa entonces vamos a perseverar en lo que Él viene, porque el que ha de venir vendrá. Tantito, el ratito, ya vendrá, porque tiene que venir. Miremos lo que está ocurriendo. Recuerde, sea Dios siempre veraz. Todo lo que Él ha planeado se va a cumplir al pie de la letra, ¿no? Como dicen por ahí en inglés, don't mess with me. No te metas conmigo, ¿no? Hay cosas que Dios le está diciendo al mundo, don't mess with me. No te metas conmigo, porque tengo propósitos para con Israel y con la nación que le abrió las puertas a Israel. Aunque de malas ganas pudieran decir algunos, pero se la abrió y la promesa de Abraham se cumplió. Y aquí estamos en una segunda tierra que ha fluido leche y miel hasta los días de hoy. Con cerco o sin cerco, con frontera o sin frontera. Esta es la tierra. Terminando ya entonces, cualquier prueba difícil por la que puedas estar pasando, oiga bien, cualquier problema, cualquier crisis, cualquier prueba, será temporera. Recuerda, temporera. No hay guerra que dure 100 años. ¿No?
Entendamos eso. No hay mal que por bien no venga. Déjale resultado al Señor. Esto, amados, es cuestión de tiempo. Y el que ha de levantarte, te levantará. ¿Quién es el que ha de levantarte? El Señor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Aunque se levanten guerras, ejércitos, no temeré mal alguno. Mi deseo es habitar y entrar por las puertas con alabanza y alegría y confiar en Dios. El sabio ve venir el mal y se agacha o se echa para un lado o para el otro. Tenemos esa gracia de parte de Dios. Mientras haya propósito. Dile, Dios, yo tengo propósitos, o me agacho para este lado, me agacho para el otro, pero a mí no llegará, ¿no? ¿No dice así? A ti no llegará. Entonces, a veces tenemos que agacharnos para abajo, ¿no? A veces nos deslizamos y quizás caigamos sobre nuestras rodillas, pero grande es su misericordia. Lo hicimos a tiempo, y su misericordia es grande, y te rescató. Libró tu alma del hoyo. Y estás aquí todavía vivo para contarlo. Solo lo que Dios pide, Dios ha pedido que tengamos misericordia. Solo esto pido de ti, tened misericordia, ¿no? Pero vamos a ponerlo de esta manera más claro. Que te pongas a cuentas con Dios. Entendamos esto, lo que es ponerse a cuentas con Dios. O sea, es resistir, es ir más allá, la milla extra, es poner la otra mejilla, no en términos comparativos, no una ilustración que Jesús le da a los discípulos. Es ya no vivo yo, Juan dijo, yo menguo. ¿Sabe lo que es menguar? En la menguante, decían en mi país, las cosas crecen para abajo. En la luna menguante. No se produce, no crece. Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. A veces tenemos que entender estas cosas y nadie tiene que saber eso, es un secreto entre tú y Dios. No le dejes saber a tu adversario o le dejes saber a aquel que quizás necesite la misericordia de Dios demostrada a través de ti sobre él. No se lo dejes saber, pero bendícele. Si él se cree que es rey, sé tu siervo. No era rey, pero se creyó que era rey. No así varones con nuestras esposas, ¿no? Que a veces pensamos, hazle creer lo que ella quiera y tú seguirás siendo rey. Pero ella te puede recordar, tú no te mueves, cariño, porque el cuello lo llevo yo, aunque tú eres la cabeza. Seamos sabios y entendidos que estamos hablando de nuestro prójimo. Estamos hablando de una necesidad real. Estamos hablando de un temor que se va a manifestar, se está manifestando ya. Gracias a Dios por este lugar pequeño. Pero esa es la realidad. Y usted y yo tenemos que estar preparados. Y es ponernos a cuentas con Dios el remedio para esta hora de crisis que nos ha tocado. O difícil, no quiero llamarla de crisis todavía. Difícil, que nos ha tocado vivir. Ponte a cuentas con Dios y no mires hacia atrás, que a la larga, oye bien, no mires hacia atrás, que a la larga todo lo que hagas prosperará. Si lo podemos ver de esa manera, esa paciencia que viene por el fruto de Dios, por la gracia de Dios, esa paciencia nos habrá de ayudar, nos enseñará a esperar como dicen algunos, en lo que el hacha va y viene. Es un dicho nada más, ¿ok? A esperar en lo que aquel que ha de venir, vendrá. Pero tenemos que esperar. A esperar como aquellos que están esperando al Señor en su día de bodas. Y a la medianoche se oyó un clamor. Esperar como aquellas que estaban preparadas. Y no solamente tenían lámpara en sus manos, sino que tenían aceite para que esas lámparas alumbraran.
Así, amado, amada, estamos aquí en esta hora por medio del Espíritu Santo que nos está guiando y preparándonos para la hora que se aproxima. ¿Lo entendemos? Les invito a ponerse de pie. Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy.